Creía tener el matrimonio perfecto hasta que el monitor de bebé captó los mensajes de mi esposa planeando mi desaparición, como pasé de ser un padre engañado a un hombre que tuvo que luchar contra la alienación parental, una prueba de embarazo falsa y el abandono de una madre que prefirió a su amante antes que a sus propios hijos. Dicen que el instinto es una voz silenciosa, pero para mí fue un ruido estático. Mi nombre es Julián. Tengo 36 años y hasta hace 6 meses, mi mayor preocupación era si el equipo de fútbol de mi hijo mayor, Mateo, ganaría el torneo regional o si nuestra pequeña de 2 años, Emma, dejaría finalmente los pañales. Tenía una carrera sólida como ingeniero civil y una esposa, Elena, que era el centro de gravedad de nuestro universo. Llevábamos 12 años juntos, 8 de casados. Éramos, según nuestras fotos en la sala, la definición del éxito familiar. Todo cambió un martes de lluvia. Elena se había ido a una cena de excompañeras de universidad, que se celebraba una vez al mes. Yo me quedé a cargo de los niños. Después de una batalla épica para que Mateo terminara su tarea de matemáticas y de dormir a Emma tras 3 cuentos, me senté en la oficina con el monitor de bebé a un lado. El silencio de la casa era ese tipo de calma que uno aprende a apreciar cuando tiene hijos pequeños. Cerca de las 11 de la noche, el monitor de Emma captó un ruido. No era un llanto, sino una interferencia. Pero no venía de su habitación. Elena se había olvidado su iPad personal en la mesa de noche de nuestro cuarto, y por una extraña configuración de la cuenta familiar, los mensajes de su teléfono estaban replicándose allí, activando la pantalla cada vez que llegaba una notificación. El brillo constante en la oscuridad de nuestro cuarto, captado por la cámara del monitor, me llamó la atención. Fui a la habitación a apagarlo. No soy un hombre celoso, nunca lo fui. Confiaba en Elena tanto como confío en las leyes de la física que mantienen en pie los puentes que diseño. Pero al levantar el dispositivo, una previsualización de un mensaje de WhatsApp se quedó grabada en mis pupilas. ¿Ya llegaste? No puedo dejar de pensar en lo que hicimos en el coche. Te extraño ya. El remitente era simplemente un emoji de un rayo. Sentí un frío repentino, como si el hormigón de los cimientos de mi vida se hubiera agrietado de golpe. Mis manos temblaron. Entré al chat. No fue una decisión consciente, fue un acto de supervivencia. Lo que encontré no fue un desliz de una noche, fue una cronología del horror. Fotos, planes para escaparse mientras yo cuidaba a los niños, burlas sobre mis largas jornadas de trabajo, que ellos aprovechaban para verse. El hombre se llamaba Marcos, un instructor del gimnasio al que ella asistía desde hacía un año. Escuché el coche de Elena estacionarse en la entrada. Mi primer impulso fue gritar, romper algo, despertarla con la verdad. Pero miré hacia el pasillo y vi la puerta entreabierta de la habitación de Mateo. Vi sus peluches, su mochila de la escuela, y la fragilidad de su infancia me golpeó. Si explotaba ahora, el fuego los alcanzaría a ellos primero. Elena entró a la habitación con una sonrisa ensayada. «Todavía despierto, amor», dijo, acercándose para darme un beso que olía a vino y a mentira. La cena estuvo aburridísima, casi me quedo dormida en la mesa. La miré y, por primera vez en 12 años, no vi a mi esposa. Vi a una desconocida que llevaba la piel de la madre de mis hijos. No pude devolverle el beso. Me aparté fingiendo que estaba revisando algo en mi propio teléfono. Mateo tuvo problemas con las fracciones, dije, mi voz sonando como si viniera de otra habitación. Y Emma se despertó 2 veces. «Estás cansada, deberías dormir». «Sí, mañana tengo mucho trabajo», respondió ella, quitándose los pendientes con una naturalidad aterradora. «¿Estás bien, Julián? Te noto raro». «Solo cansado, Elena, solo cansado». Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo, escuchando su respiración rítmica a mi lado, la misma respiración que antes me daba paz y que ahora me resultaba repulsiva. Cada vez que cerraba los ojos, veía los mensajes. «¿Qué le dijiste al ingeniero hoy?», preguntaba él. «¿Qué tenía reunión de padres?» «Es tan predecible que duele», respondía ella. Lo que más me dolía no era el sexo, era el uso de mis hijos como coartada. Había usado las reuniones escolares, los entrenamientos de Mateo y las siestas de Emma para construir un mundo paralelo donde nosotros no existíamos. Había convertido nuestra familia en el camuflaje de su infidelidad. A la mañana siguiente, el desayuno fue un campo de batalla silencioso. Mateo desayunaba cereales mientras me preguntaba si iríamos al parque el sábado. Emma golpeaba su cuchara contra la mesa pidiendo más leche. Elena actuaba con la eficiencia de una madre ejemplar, preparando las loncheras, revisando que llevaran los abrigos. La vi agacharse para abrocharle los zapatos a Mateo y sentí ganas de llorar. ¿Cómo podía tocar a nuestro hijo con esas mismas manos que horas antes escribían promesas a otro hombre? «¿Papá, estás enojado?», me preguntó Mateo, sacándome de mis pensamientos. «No, campeón. Solo estoy pensando en un puente muy difícil que tengo que construir», mentí. «Tú puedes, papá. Tú siempre arreglas las cosas que se rompen», dijo él con esa fe ciega que solo tienen los niños de 7 años. Sus palabras me atravesaron.
No sabía si esta vez podría arreglarlo, no sabía si quería, pero lo que sí sabía era que la demolición de nuestro hogar ya había comenzado, y yo era el único que veía las grietas ensancharse mientras el resto de la familia seguía bailando sobre el abismo. Esa tarde, en lugar de ir a la oficina, fui a ver a un abogado. No quería el divorcio de inmediato, quería información. Quería saber cómo proteger a mis hijos de la onda expansiva, porque en una guerra de infidelidad, los esposos se disparan entre ellos, pero son los hijos quienes terminan viviendo entre los escombros. El despacho del abogado penalista, el licenciado Arrieta, olía a cuero viejo y a decisiones definitivas. Yo estaba sentado frente a él, sintiendo que mi cuerpo no pesaba nada, como si fuera una cáscara vacía. Arrieta pasó una mano por su escritorio y me miró con una mezcla de lástima y profesionalismo gélido que solo tienen quienes ven naufragios familiares a diario. Julián, me dijo, bajando el tono, el adulterio ya no es un delito, pero en la batalla por la custodia y la liquidación de bienes, las pruebas de negligencia o el uso de recursos familiares para fines ajenos al hogar pueden ser determinantes. Si ella usó el dinero de la cuenta de ahorros de los niños o si los dejó solos para verse con este tipo, ahí es donde atacamos. Pero necesito que mantengas la calma. Si explotas ahora, ella pedirá una orden de restricción alegando violencia psicológica y te sacará de la casa antes de que puedas decir, divorcio. Salí de allí con una misión que me revolvía el estómago, convertirme en un espía en mi propio hogar. Durante las siguientes 2 semanas, viví en un estado de disociación constante. Por el día, diseñaba estructuras de acero para edificios de 20 pisos. Por la tarde, jugaba a los superhéroes con Mateo y bañaba a Emma, y por la noche, cuando Elena creía que yo dormía, descargaba el historial de ubicación de su cuenta compartida y hacía capturas de pantalla de sus gastos. La precisión de su traición era quirúrgica. Descubrí que los viernes de yoga extendido eran tardes en un motel de las afueras. Los regalos para el baby shower de su prima eran en realidad ropa interior comprada para él. Pero lo que me rompió el alma fue ver un cargo en la tarjeta de crédito de una tienda de juguetes, un set Lego que Mateo quería desesperadamente. Elena lo había comprado, pero Mateo nunca lo recibió. Encontré la foto en el chat del instructor de gimnasio, ella se lo había regalado al hijo de Marcos. Estaba usando mi dinero para comprar el afecto de la familia de su amante. El sábado del torneo de fútbol de Mateo fue el punto de quiebre. El día amaneció gris, con una llovizna persistente que calaba hasta los huesos. Elena estaba especialmente radiante, lucía un conjunto deportivo nuevo y no paraba de revisar su teléfono. Vamos, Mateo, gritaba ella desde la banda, actuando como la madre más orgullosa del mundo. Yo estaba unos metros más atrás, sosteniendo el paraguas sobre Emma, observándola. Cada vez que Elena aplaudía, miraba hacia el estacionamiento. Entonces lo vi, un hombre alto, con el uniforme del gimnasio municipal, apoyado contra una camioneta negra. Era Marcos. No se ocultaba, estaba allí, marcando territorio, mirándome a mí con una arrogancia que me hizo hervir la sangre. Mateo metió un gol y corrió hacia nosotros. Elena lo abrazó y, mientras lo hacía, levantó la mano y saludó discretamente hacia el estacionamiento. Mi hijo, mi niño de 7 años, miró en esa dirección y saludó también. ¿A quién saludas, campeón?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Al amigo de mamá, el entrenador Marcos, respondió Mateo con naturalidad. A veces viene a vernos entrenar cuando tú estás en la oficina. Es muy divertido, me enseñó a patear con la zurda. El mundo se detuvo. Elena se puso pálida, una palidez que ni el frío de la lluvia podía justificar. Me miró y vi el pánico en sus ojos. No era pánico por haber sido descubierta en una mentira amorosa, era el pánico de quien sabe que ha cruzado una línea sagrada al involucrar a los hijos. Julián, no es lo que parece. Marcos pasa por aquí a veces y, empezó a decir, pero yo no la dejé terminar. No hables delante de los niños, Elena, le dije en un susurro tan bajo y peligroso que ella dio un paso atrás. Ni una palabra. El resto del partido fue un borrón. Mi mente procesaba la información con una violencia inaudita. Ella no solo se acostaba con él, lo había introducido en la vida de mi hijo. Había permitido que ese extraño creara un vínculo con Mateo, reemplazándome en las horas en que yo trabajaba para pagar la casa donde ella planeaba sus encuentros. Al llegar a casa, el ambiente estaba cargado de una electricidad estática que hasta los niños podían sentir. Mateo se encerró en su cuarto a jugar y Emma se quedó dormida en el viaje. En cuanto cerré la puerta de la sala, me giré hacia ella. ¿Desde cuándo?, pregunté. No hubo gritos, solo una demanda de verdad que pesaba como el plomo. Julián, escúchame, me sentía sola, tú siempre estás trabajando, siempre con tus puentes y tus planos. Marcos me escuchaba, empezó ella a llorar, usando el guión clásico de la víctima. No te atrevas a usar mi trabajo como excusa. Esta vez no pude evitar que mi voz subiera. Mi trabajo paga esta casa, paga tu ropa, paga el colegio de los niños. Si te sentías sola, podías haberme hablado,
podías haber pedido el divorcio, pero meterlo en la vida de Mateo, presentarle a mi hijo como un amigo, eso no es soledad, Elena. Eso es maldad pura. Solo fue un par de veces, él quería conocer a los niños porque yo hablaba mucho de ellos, balbuceó ella. Sé todo, Elena. Sé lo de los viernes, sé lo del Lego que le compraste a su hijo con mi dinero, sé lo del motel de la carretera 40, lo sé todo desde hace 2 semanas. Ella se quedó de piedra. El llanto se detuvo en seco. La máscara de la madre perfecta se terminó de desintegrar frente a mis ojos. En ese momento, Mateo abrió la puerta de su cuarto. Papá, ¿por qué mamá está llorando? Están peleando por el entrenador. Miré a mi hijo y sentí que el corazón se me salía del pecho. El daño ya estaba hecho. El veneno de la infidelidad había goteado hasta el corazón de Mateo, y yo sabía que, a partir de hoy, su concepto de familia, de verdad y de amor, cambiaría para siempre. Ve a tu cuarto, Mateo. Papá y mamá necesitan hablar, dije, tratando de suavizar el rostro. No quiero que te vayas, papá, dijo él, y sus lágrimas empezaron a caer. Marcos me dijo que pronto viviríamos en una casa más grande con él y que tú estarías de viaje mucho tiempo. Sentí un estallido en la cabeza. Marcos no solo era el amante, ya estaban planeando mi reemplazo y se lo estaban comunicando a mi hijo a mis espaldas. Me di la vuelta hacia Elena, y esta vez, el licenciado Arrieta y sus consejos de calma se esfumaron. La guerra ya no era por los bienes, ni por la casa, era por la mente y el alma de mis hijos. El silencio que siguió a las palabras de Mateo fue más violento que cualquier estallido. Elena intentó acercarse al niño, con las manos temblorosas extendidas en un gesto de consuelo que ahora me parecía una burla. Pero Mateo dio un paso atrás, refugiándose en el marco de la puerta. A sus 7 años, mi hijo acababa de revelar, sin saberlo, el plan maestro de una traición que no solo buscaba otro cuerpo, sino otra vida, construida sobre las cenizas de la mía. Vivir en otra casa con él, repetí, mi voz era un susurro gélido que cortaba el aire. Le estabas diciendo a nuestro hijo que yo me iba a ir. Estabas preparando el terreno para mi desaparición, Elena. Estaba confundida. Julián, gritó ella, perdiendo finalmente la compostura. Marcos me ofrecía una estabilidad emocional que tú no podías darme. Sí, hablamos de un futuro. ¿Es eso un crimen? Sentirse amada no es un crimen. Manipular a un niño para que acepte a tu amante mientras su padre está en la habitación de al lado sí lo es, sentencié. No voy a permitir que pases un minuto más bajo este techo corrompiendo la mente de mis hijos. Vete, ahora mismo. Tú no puedes echarme, chilló ella, mientras Emma empezaba a llorar desde su cuna, despertada por el caos. Es mi casa también, no es una sugerencia, Elena. Tengo las pruebas de los gastos, tengo los registros de los hoteles, y ahora tengo el testimonio de mi hijo sobre cómo estabas planificando alienarlo de su padre. Si no sales de aquí en 10 minutos por tu cuenta, llamaré a la policía y haré que esto sea mucho más traumático de lo que ya es. No me obligues a que Mateo vea cómo sacan a su madre esposada. La mención de la policía y la mirada de acero que le sostuve la hicieron ceder. Con una rabia contenida que transformó su rostro en una máscara de odio, agarró una maleta pequeña, metió ropa al azar y salió por la puerta, no sin antes gritarle a Mateo que papá estaba loco y que pronto volverían a estar juntos. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé solo con 2 niños destrozados. Tuve que consolar a Emma hasta que sus ojos se hincharon de llanto y explicarle a Mateo, con palabras que se me quedaban atoradas en la garganta, que mamá iba a dormir en otro lugar por un tiempo. Es por mi culpa, papá, me preguntó Mateo mientras lo arropaba. ¿Es porque le dije lo de Marcos? No, campeón, nunca es tu culpa. Mamá y papá tienen problemas que no tienen nada que ver contigo. Tú eres lo mejor que nos ha pasado, y eso nunca va a cambiar. Pero la guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el teléfono no paraba de sonar. No era Elena, sino su madre, mis cuñados, y hasta amigas comunes. Elena había iniciado una campaña de desprestigio fulminante. En sus redes sociales y en sus mensajes, yo era el marido abusivo y controlador, que la había echado a la calle en medio de una crisis nerviosa. No mencionaba a Marcos, no mencionaba la infidelidad. Ella era la mártir, y yo el verdugo. Lo peor ocurrió el lunes. Fui a buscar a Mateo al colegio y la maestra me pidió hablar en privado. Julián, Elena estuvo aquí hace 1 hora. Intentó llevarse a Mateo antes de tiempo, diciendo que tú representabas un peligro para él. Como tú eres el contacto de emergencia principal y no había una orden judicial, no se lo permitimos, pero el niño está muy asustado. Sentí que el suelo desaparecía. Ella estaba usando a los niños como armas de guerra. No le importaba el trauma que les causaba, solo le importaba ganar, recuperar el control de la narrativa. Esa tarde, el abogado Arrieta me llamó de urgencia. Julián, ella presentó una denuncia por violencia psicológica y una solicitud de custodia exclusiva provisional. Dice que la echaste de forma violenta y que teme por la integridad de los menores. El juez va a citar a una audiencia de emergencia.
Si no presentamos las pruebas de la alienación parental y la infidelidad con el instructor ahora mismo, podrías perder el derecho a verlos durante meses. Llegué a casa y encontré a Mateo sentado en la escalera, mirando el teléfono que Elena le había regalado a escondidas hacía meses. Estaba llorando. Mamá dice que si me quedo contigo, nunca más volveré a verla, sollozó el niño. Dice que tú eres un hombre malo y que me vas a llevar lejos. Me senté a su lado, sintiendo una rabia tan pura que me asustó. Elena estaba dispuesta a quemar el puente de la salud mental de su propio hijo con tal de no quedar como la culpable. Ella sabía que Mateo era mi punto débil. Escúchame bien, Mateo, le dije, tomándolo por los hombros y mirándolo a los ojos con toda la honestidad que pude reunir. En esta casa siempre vamos a decir la verdad. Yo no soy un hombre malo, y nunca te voy a alejar de nadie que ames. Pero mamá está muy enferma del corazón ahora mismo, no físicamente, sino en su forma de pensar. Vamos a ir a hablar con un juez, que es como un árbitro de la vida, y él va a decidir qué es lo mejor. ¿El juez sabe lo de Marcos?, preguntó él. Lo sabrá, Mateo, lo sabrá. Esa noche, mientras preparaba los documentos para la audiencia, encontré algo que Elena había olvidado en el cajón de los calcetines. Era una prueba de embarazo, positiva. Tenía fecha de hace 3 días. Me quedé helado. El cálculo de las fechas no mentía. En las últimas semanas, ella y yo apenas nos habíamos tocado debido a mi distanciamiento tras descubrir el engaño. El hijo que esperaba no era mío, era de Marcos. La magnitud de la traición alcanzó un nivel que ni siquiera mi mente de ingeniero podía procesar. Ella planeaba meter a su amante en mi casa, criar a un hijo de otro hombre bajo mi apellido y desplazarme de mi propia familia mientras yo financiaba todo el escenario. Miré las fotos de Mateo y Emma en la pared. Ellos eran mi única prioridad. Ya no se trataba de un divorcio por infidelidad, se trataba de rescatar a mis hijos de una mujer que había perdido cualquier brújula moral. Mañana, en la audiencia, la verdad iba a caer como un mazo, y aunque sabía que el estallido dolería, era la única forma de que mis hijos pudieran caminar sobre tierra firme otra vez. La sala de audiencias del juzgado de familia no se parecía en nada a lo que vemos en la televisión. Era un lugar pequeño, asfixiante, con paredes color crema y un silencio que pesaba más que el plomo. Yo estaba sentado a la izquierda, junto al licenciado Arrieta, quien repasaba las carpetas con una calma metódica. A la derecha, Elena lucía un vestido oscuro, el cabello perfectamente recogido y una expresión de fragilidad ensayada que casi me hace dudar de mis propios ojos. A su lado, no solo estaba su abogado, sino que en la galería de atrás, como un desafío silencioso, estaba sentado el Marcos. El instructor de gimnasio vestía un traje que claramente no le resultaba cómodo, pero su sola presencia allí, en una audiencia privada de familia, era el acto final de su arrogancia. Me miraba de reojo, con esa sonrisa ladeada del que cree que ya ha ganado la guerra antes de disparar el primer tiro. Estamos aquí, comenzó la jueza Martínez, una mujer de mirada penetrante que parecía leer las almas a través de los expedientes, para decidir las medidas provisionales de custodia y la orden de restricción solicitada por la señora Elena. El abogado de Elena comenzó su ataque. Durante 15 minutos, me describió como un hombre frío, obsesionado con el control, que había dejado a su esposa en la calle sin recursos y que utilizaba su poder económico para castigarla. Habló de mi inestabilidad emocional y de cómo los niños lloraban por su madre. Elena sollozaba silenciosamente, secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. Era una actuación digna de un premio, hasta que Arrieta se puso de pie. Su señoría, dijo Arrieta con voz firme, mi cliente no es un hombre violento, es un hombre que ha intentado proteger la integridad psíquica de sus hijos frente a una manipulación sistemática. Arrieta sacó una tableta y proyectó en la pantalla de la sala las capturas de pantalla de los mensajes de Elena, pero no se limitó a los mensajes románticos. Mostró las conversaciones donde ella y Marco se burlaban de Mateo por llorar cuando extrañaba a su padre. Mostró el registro de la tienda de juguetes donde ella usó la tarjeta de crédito familiar para comprar regalos al hijo de su amante, mientras le decía a nuestro hijo que papá se había olvidado de comprarle su Lego. La jueza Martínez frunció el ceño. El sollozo de Elena se detuvo en seco. Pero hay algo más grave, su señoría, continuó Arrieta. La parte demandante alega que el señor Julián es un peligro para los menores. Sin embargo, tenemos el informe preliminar de la psicóloga forense que entrevistó a Mateo ayer por la tarde. El silencio en la sala se volvió absoluto. Arrieta leyó un fragmento del informe. El menor refiere que, el amigo de mamá, le dijo que su padre pronto se iría de viaje para siempre y que él debía aprender a querer a su nuevo papá. El menor manifiesta sentimientos de culpa y confusión inducidos por la madre. Eso es mentira, gritó Elena, perdiendo el control. Tú lo obligaste a decir eso, tú le lavaste el cerebro. Silencio en la sala, gritó la jueza, golpeando el estrado. Señora Elena, siéntese ahora mismo. En ese momento, vi a Marcos removerse en su asiento. Su confianza empezaba a agrietarse.
Fue entonces cuando decidí que era mi turno. Pedí la palabra. Su señoría, dije, levantándome lentamente. Durante 12 años, construí un hogar sobre la base de la verdad. Elena dice que se sentía sola, pero nunca menciona que usó a mis hijos como peones en su juego. Y hay un detalle que su abogado ha omitido. Saqué la prueba de embarazo de un sobre y la puse sobre el escritorio de la jueza. Elena está embarazada. Pero yo me realicé una vasectomía hace 3 años, después de que naciera Emma. Es un procedimiento que ella conoce y que ambos acordamos. Este hijo que ella espera, y que planeaba criar bajo mi techo y con mi salario mientras me expulsaba de mi propia vida, no es mío. Elena se hundió en su silla. El abogado de ella la miró con total desconcierto, él tampoco lo sabía. Marcos se puso de pie, con la cara roja de ira, y antes de que alguien pudiera detenerlo, soltó. Ese niño es mío, y me lo voy a llevar con ella y con los otros 2. Tú no eres nadie, ingeniero de pacotilla. La jueza Martínez miró a los oficiales de seguridad. Saquen a ese hombre de mi sala inmediatamente, ordenó. Y usted, señora Elena, tiene mucho que explicar. Marcos fue escoltado hacia afuera, pero antes de salir, me lanzó una mirada de odio puro. Elena comenzó a hiperventilar. La audiencia fue suspendida por 10 minutos. Arrieta me puso una mano en el hombro. Los tenemos, Julián. El juez va a otorgar la custodia provisional a tu favor. Ningún juez entrega niños a una madre que permite que un tercero los manipule de esa manera y que miente sobre una paternidad de esa magnitud. Cuando retomamos la audiencia, la jueza Martínez fue implacable. Dada la evidencia de alienación parental y el evidente conflicto de intereses que pone en riesgo la estabilidad emocional de los menores Mateo y Emma, otorgo la custodia física y legal provisional al padre, el señor Julián. La señora Elena tendrá visitas supervisadas en un centro oficial 2 veces por semana. Se prohíbe el contacto de los menores con el señor Marcos bajo apercibimiento de ley. Salí del juzgado sintiendo que podía respirar por primera vez en semanas. Pero al llegar al estacionamiento, Marcos me estaba esperando junto a mi coche. Estaba fuera de sí. Esto no se queda así, Julián, me siseó, acercándose demasiado. Ella me ama a mí, esos niños me quieren a mí. Disfruta tu victoria de hoy, porque mañana voy a hacer que te arrepientas de haberme humillado. Ya no tienes poder aquí, Marcos, le dije, manteniendo la calma. Ya no eres el entrenador divertido. Ahora eres solo una prueba más en un expediente judicial. Aléjate de mi familia o la próxima vez que nos veamos será a través de las rejas de una celda. Manejé de regreso a casa. Al entrar, vi a Mateo y a Emma jugando en la sala con mi madre, que se había quedado a cuidarlos. Mateo levantó la vista, con miedo en los ojos. ¿Qué dijo el juez? Papá, me tengo que ir. Me agaché y lo abracé con una fuerza que me hizo temblar. No, campeón, te quedas conmigo. Siempre te vas a quedar conmigo. La victoria era agridulce. Había salvado a mis hijos de la manipulación, pero ahora comenzaba la tarea más difícil: reconstruir sus corazones rotos, explicarles que la mujer en la que confiaban les había fallado y prepararme para el asalto final de una madre despechada que, como descubrí esa misma noche al revisar las cámaras de seguridad de mi casa, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. La victoria en el juzgado fue un alivio, pero como ingeniero aprendí que cuando una estructura colapsa, las réplicas son casi tan peligrosas como el sismo original. Durante las primeras 72 horas, el silencio en la casa era tenso. Mateo no preguntaba por su madre, lo cual era más preocupante que si llorara por ella. Su silencio era el de un niño que ha visto demasiado pronto cómo se fabrica una mentira. Emma, por su parte, buscaba la mano de su hermano cada vez que escuchaba un ruido en la puerta. Esa noche, el sistema de seguridad de mi teléfono emitió un pitido sordo. Eran las 2 de la mañana. Abrí la aplicación de las cámaras externas y el corazón me dio un vuelco. Una camioneta negra, la de Marcos, estaba estacionada a media cuadra, con las luces apagadas. Pero no era él quien bajaba, era Elena. Se movía con una capucha puesta, usando su antigua llave de la puerta trasera que yo, en un error imperdonable de confianza, no había llegado a cambiar todavía. Me levanté sin hacer ruido. Mi primer instinto fue la furia, pero el segundo fue la estrategia. No podía permitir que hubiera un altercado físico frente a los niños. Llamé al 911 mientras bajaba las escaleras descalzo, manteniendo la línea abierta con la operadora. Julián, sé que estás ahí, escuché su susurro desesperado en la cocina. Solo vengo por mis hijos. No puedes quitármelos. Ellos son míos, no tuyos. Tú solo eres el que paga las cuentas. La luz de la luna entraba por el ventanal, dibujando su silueta. Se veía desencajada, con los ojos hundidos y los movimientos erráticos. Detrás de ella, en el porche, alcancé a ver la sombra de Marcos. Él estaba allí como apoyo, como el músculo de una locura que ya no tenía retorno. Elena, vete ahora mismo, dije, apareciendo en el umbral del pasillo. La policía está en camino. Estás violando una orden judicial y estás entrando ilegalmente.
Si das un paso hacia la escalera, no habrá vuelta atrás para ti. Cállate, gritó ella, y por fin perdió toda la máscara de madre sufrida. Tú les lavaste el cerebro. Mateo me amaba antes de que tú empezaras con tus espionajes y tus abogados. Si no vienen conmigo por las buenas, les diré que tú me estás lastimando. Gritaré hasta que los vecinos piensen que me estás matando. En ese momento, un pequeño sollozo bajó por las escaleras. Mateo estaba de pie en el primer descanso, sosteniendo su peluche y mirando a la mujer que solía darle el beso de las buenas noches. Mamá, vete, dijo Mateo con una voz que sonaba extrañamente madura. Papá no nos está haciendo nada. Tú eres la que da miedo. Elena se quedó paralizada. Ver el rechazo en los ojos de su propio hijo fue el golpe que ningún juez pudo darle. Dio un paso hacia él, intentando una última manipulación. Mi amor, ven con mamá. Vamos a ir a una casa nueva con el entrenador Marcos, donde no habrá reglas aburridas de papá, donde todo será divertido. No quiero ir con Marcos, respondió Mateo, y por primera vez, su voz no tembló. Él me dijo que papá era malo, y papá es el que me cuida. Tú nos mentiste, mamá. Lo escuché en el juzgado. Mentiste sobre el bebé y mentiste sobre el Lego. En ese instante, las sirenas de la policía iluminaron la calle con destellos azules y rojos. Marcos, al ver las patrullas, no dudó ni un segundo, se subió a su camioneta y arrancó a toda velocidad, dejando a Elena sola en el jardín. Fue la demostración final del tipo de amor por el que ella había destruido su familia. El amante, el hombre que le prometió un futuro, la abandonaba en el momento en que las cosas se ponían reales. Los oficiales entraron y detuvieron a Elena. Ella no peleó, se derrumbó en el suelo de la cocina, llorando por un hombre que ya no estaba y por unos hijos que ya no la reconocían. Mientras se la llevaban, yo abracé a Mateo y subí a buscar a Emma, que seguía durmiendo ajena al drama. 6 meses después, la vida en nuestra casa ha cambiado. No diré que es perfecta, porque las cicatrices de una infidelidad de este calibre no desaparecen con el tiempo, solo se vuelven parte de la piel. Elena perdió la custodia total y ahora solo tiene derecho a videollamadas supervisadas una vez por semana desde el centro psiquiátrico donde fue internada tras una crisis nerviosa. Marcos desapareció de la ciudad en cuanto supo que enfrentaría cargos por acoso y complicidad en el intento de sustracción de menores. Hoy es sábado. No hay torneos de fútbol, ni amantes escondidos en el estacionamiento. Estoy en el jardín de atrás, construyendo una casa en el árbol para Mateo y Emma. Mis manos están llenas de astillas y manchas de pintura, pero mi mente está en paz. Mateo se acerca con un martillo pequeño, queriendo ayudar. Papá, me dice mientras clavamos una tabla, ¿crees que este puente que estamos haciendo sea tan fuerte como los que haces en el trabajo? Me detuve y lo miré. Mateo ya no tiene esa sombra de duda en los ojos. Ha vuelto a ser un niño, pero con una sabiduría silenciosa que me recuerda cada día mi responsabilidad. Este es más fuerte, Mateo, le respondí, despeinándole el cabello. Los puentes de acero se pueden oxidar si no se cuidan, pero los puentes que se hacen con la verdad no se caen nunca. Miré hacia la casa. Emma estaba en el porche, riendo mientras intentaba atrapar burbujas de jabón. Mi vida ya no es la foto perfecta de Instagram que Elena quería proyectar. Es una vida con grietas, con dolor y con un vacío que a veces se siente en la mesa de la cena, pero es una vida de verdad. Aprendí que ser padre no es solo proveer, es ser el guardián de la realidad de tus hijos. Aprendí que la infidelidad no es solo un engaño de cama, es un fraude de identidad que intenta robarle a los niños su derecho a crecer en un mundo coherente. Hoy, mientras el sol se pone sobre nuestro hogar reconstruido, sé que el ingeniero que hay en mí finalmente terminó su obra más difícil. No construí un rascacielos ni un puente sobre un río caudaloso. Construí un refugio seguro donde mis hijos pueden dormir tranquilos, sabiendo que su padre nunca, bajo ninguna circunstancia, soltará su mano para perseguir un espejismo. La traición nos rompió, es cierto, pero en las rajaduras, ahora crece algo que antes no teníamos, una lealtad inquebrantable que solo nace cuando ha sobrevivido juntos a la tormenta.